¿Te has preguntado si el estrés puede romper el corazón? ¿O cuáles son los signos de la pubertad precoz? Hoy hemos recogido muchas de las preguntas que generalmente tenemos en nuestra consulta. Bienvenido a un programa más de Tu Salud en Casa, Ecuador, donde te llevamos la salud a la comodidad de tu casa. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, TikTok e Instagram, y escúchanos en Spotify. En la descripción del video dejaremos las preguntas con el minuto correspondiente para que si existe una pregunta de tu interés puedas adelantar el video. Doctora Dani, ¿cuáles serían los signos de alerta que debemos tener para poder diagnosticar de pubertad precoz a nuestros niños? Aquí la clave, más que los signos, que yo creo que todos los papás y todas las personas estamos familiarizados con cuáles son los signos de que nuestro niño o niña ha iniciado la adolescencia, es el momento en el que esto se presente. Por ejemplo, si es que la niña o el niño empieza con olor axilar, la presentación de vello en la zona genital o en las axilas, o en el caso de la niña el crecimiento de la mama, en el caso del niño el crecimiento de los testículos, o incluso ya la llegada de la primera menstruación, esos son signos de pubertad. Pero si se presentan en una niña, en una mujer antes de los 8 años, es pubertad precoz y necesita evaluación y tratamiento. Mientras que en el niño, si es que se presenta antes de los 9 años, también hay que evaluar la posibilidad de una pubertad precoz. Aul, quería hacerte una pregunta. ¿Por qué el médico internista es clave en la prevención y el manejo de enfermedades crónicas? Es importante tomar en cuenta que el adulto que acude a la consulta, casi un 75% de los adultos tienen enfermedades crónicas, más de dos enfermedades, es decir, hipertensión, diabetes y otro tipo de enfermedades. La importancia en este caso es que nosotros tenemos que coordinar el manejo de esas enfermedades para que los pacientes puedan llegar a objetivos, controlar bien su azúcar, su presión, mantener el colesterol, triglicéridos, peso y también generar estímulos para activar ejercicio físico, alimentación saludable y de esa manera pues prevenir que estas enfermedades evolucionen de mala manera. Doctora Ey, ¿cuáles son los chequeos ginecológicos que una mujer a partir de los 30 años no debería olvidar? Esto es muy importante porque las mujeres tenemos 3 chequeos que son básicos a partir de los 30 años. El primero es el Papa Nicolau, es la citología cervical que siempre tiene que ir acompañada de una tipificación del virus del papiloma humano. Además, debemos realizarnos una vez al año una ecografía que incluye una valoración de útero y ovarios para descartar cualquier tipo de patología y sobre todo también deberíamos realizarnos una autoexploración mamaria. Siempre la hacemos luego de nuestro ciclo menstrual, pero debemos aprovechar el chequeo ginecológico para que las mamas sean valoradas por nuestro especialista en ginecología. Si existen antecedentes de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, es importante, si son familiares directos, realizarnos ya un estudio ecográfico o adelantar el estudio mamográfico dependiendo de la necesidad de cada paciente. Hay que pensar que en la mujer siempre los exámenes preventivos son la clave de un éxito. Rodrigo, ¿qué tan cierto es que el estrés puede romper el corazón? Mira, es absolutamente cierto. La realidad es que cualquier tipo de estrés, sea emocional, familiar, laboral, puede desencadenar, si tienes enfermedades preexistentes que hayan condicionado a aterosclerosis de tus arterias coronarias, de arterias cerebrales, entre otras, pueden inestabilizarse en el momento de estos picos de estrés. Que es inestabilizarse. Estas placas de ateroma se fisuran y posteriormente viene lo que conocemos como infarto agudo del miocardio o lo que conocemos como enfermedad arterial cerebral. Y te pongo no solamente los pacientes que tienen factores predisponentes para aterosclerosis como la diabetes, la hipertensión, el hábito tabáquico. Hay personas aparentemente sanas que no tienen estas condiciones, pero que tienen una carga de estrés excesivo, ya sea generalmente se ve muy frecuentemente en personas que han tenido una pérdida abrupta de algún familiar querido, donde esta descarga de adrenalina, de catecolaminas de nuestro cerebro, que son sustancias que van a generar en nuestras arterias vasoconstricción. Al generar vasoconstricción, que es que se contraen las arterias,
la sangre, el flujo sanguíneo hacia el corazón se ve limitado y no llega hasta los segmentos más distales, originando que el paciente sufra un infarto, no porque tenga obstrucción aterosclerótica de las arterias, sino que sus arterias, por esa descarga de estas sustancias, han, se han contraído de una forma que no permiten el paso del flujo sanguíneo. Entonces, mira hasta dónde puede llegar una descarga adrenérgica tan importante por un estrés excesivo. Por eso ya está demostrado recientemente en el Congreso Mundial de Cardiología asociado al Congreso Europeo, se ha salido una guía muy relacionando lo que son enfermedades cardiovasculares y alteraciones psicológicas y psiquiátricas. Doctora Dani, ¿cuáles serían esos exámenes hormonales que deberíamos realizarlos a nuestros niños? Bueno, esa es una pregunta muy frecuente, que los papás siempre se preocupan. ¿Estará funcionando bien la tiroides de mi hijo? ¿Su crecimiento estará yendo bien? ¿O quiere un chequeo hormonal porque ya inicia la adolescencia? Si bien es cierto de que la mayoría de enfermedades, el diagnóstico principal debe hacerse clínicamente, es decir, nada más si tenemos un signo, un síntoma o alguna alteración, y esto nos va a guiar hacia qué estudios debemos solicitar. No todos los pacientes requieren todo el tiempo evaluación de su función hormonal. Sin embargo, cuando se acerca la adolescencia, tanto en niños como en niñas, es decir, a partir de los 8 y 9 años respectivamente, sí es ideal una evaluación con el endocrinólogo pediatra. Vamos a evaluar la función de la tiroides, los niveles de hormona de crecimiento. También se puede evaluar, dependiendo de cada caso, hormona de estrés y indudablemente hormonas femeninas y hormonas masculinas. Entonces, de manera general, más o menos en esta edad sería lo ideal que deberíamos hacer un chequeo, y las evaluaciones de peso, talla, velocidad de crecimiento, edad ósea, que son factores que nos van a dar muchísima información con respecto a la salud hormonal de nuestros hijos. Paul, quiero hacerte una pregunta. Nos, muchas personas están cercanas a los 40 años, entre esos nosotros, y quiero preguntarte, en esas personas que están cercanos a esta edad, que aparentemente son sanos, tú como médico internista, ¿qué estudios básicos les recomiendas para garantizar de que su estado físico esté bien? Una cosa que es muy importante a cualquier edad es la historia clínica, ¿no? Uno primero tiene que consultarle al paciente qué antecedentes personales tiene, qué antecedentes familiares tiene, cómo son sus hábitos, si hay tabaquismo, si hay consumo de alcohol, drogas, cómo son sus conductas sexuales, porque obviamente todo eso nos va dando a nosotros como médicos lo que llamamos factores de riesgo. Un factor de riesgo es esta situación o este dato que yo tengo en mi historia clínica que me aumenta la probabilidad de que yo sufra una enfermedad o un evento. Y como tú dices, Rodrigo, en los 40 años es una transición en la cual todo mundo todavía nos seguimos sintiendo jóvenes, pero obviamente existe la probabilidad de que ya tengamos enfermedades en nuestro entorno genético, familiar, obviamente que nosotros ya tengamos estas enfermedades. Lo más común son estas enfermedades metabólicas, colesterol alto, triglicéridos, pero también hay enfermedades. Hoy estamos viendo un cambio en la epidemiología, cáncer se ve ya en gente joven. Entonces, muchos de estas enfermedades lamentablemente no nos dan síntomas. Y cuando ya dan síntomas significa que están o ya evolucionadas o, y por qué no decir avanzadas. Entonces, tenemos que hacer un examen de sangre, probablemente ver cómo está la tiroides, ver cómo está el colesterol, triglicéridos, la glucosa, y dependiendo de cada uno de los signos o síntomas que tengamos o antecedentes, podríamos ir viendo una radiografía de tórax, un examen de heces con sangre en heces, incluso, por ejemplo, en pacientes con antecedentes de cáncer de estómago, en familiares me refiero a hacer endoscopías, en cáncer de próstata actualmente se está haciendo estudios cada vez más tempranos. Entonces, hay que individualizar, pero creo que esa historia clínica es la que nos va a orientar a saber qué exámenes podemos hacer. Y con esto quiero decir que es lo que creo que todavía la inteligencia artificial no nos puede superar, y no por el hecho de que siempre los algoritmos son súper buenos, pero el coger a un ser humano, analizar y que nos cuente lo que está pasando es lo que nos permite tomar decisiones adecuadas. Doctora Eli, ¿cuáles son los mitos más frecuentes que usted escucha con respecto a anticoncepción? Hay bastantísimos mitos relacionados a los anticonceptivos y ese es el principal temor. Las pacientes a veces buscan un método, pero como han escuchado tanto en conversaciones a través del internet, tienen mucho miedo a optar por una opción hormonal.
La primera duda que siempre tienen las pacientes es si es que al utilizar un anticonceptivo van a engordar. Entonces, eso es súper común, es muy frecuente incluso, y uno tiene la experiencia de algún familiar, una amiga que le ha pasado, pero en realidad es importante saber que ningún anticonceptivo va a aumentarnos de peso. Puede de alguna forma haber un aumento de hasta 1 kilo dentro del primer año de consumo del anticonceptivo, pero más bien esto se puede deber a una retención de líquidos que puede perderse al descontinuar su uso. El anticonceptivo, más allá de engordarnos, lo que puede hacer es cambiar nuestro apetito. Podemos tener variaciones en la cantidad o en la sensación de saciedad que tenemos en relación a la alimentación. Ahí es muy importante conservar nuestros hábitos. Una dieta que sea saludable, escoger los alimentos, respetar los horarios, tratar de ejercitarnos para que no hayan este tipo de variaciones. Otro mito que también es muy importante es que si yo los utilizo, voy a tener infertilidad. Y obviamente los anticonceptivos provocan eso, que no tengamos embarazos mientras los utilicemos, pero una vez que descansamos o dejamos de hacerlo, la fertilidad progresivamente regresa, ¿sí? Incluso si es que estamos utilizando un método y no lo hacemos adecuadamente, podemos también tener un fallo en el método y encontrar un embarazo que no estaba todavía planificado. Así que es importante saber que no producen infertilidad. Y algo que también es muy importante es saber que existen otros métodos que son de larga duración. Entre estos, el dispositivo intrauterino, el DIU. El DIU de cobre es una excelente opción, sobre todo porque no tiene hormonas. Entonces, es una opción que nos va a dar anticoncepción sin esta carga hormonal que muchas mujeres es lo que están buscando. Ahora, hay que saber que el DIU no solamente se va a colocar en pacientes que ya han tenido embarazos, las pacientes que no han tenido hijos también podrían colocárselo. Todos los métodos son necesarios, son importantes, son adecuados, tienen muchísima investigación y estudios que los respaldan, pero no todos son para todas las personas. Entonces aquí es súper importante en la consulta valorar a la paciente y poder con la paciente, según sus necesidades y sus características, poder elegir el mejor método para esta paciente. Y cuando lo elegimos, ir viendo cómo esta paciente se va adaptando al método. Entonces siempre, luego de iniciar el método, vamos a hacer una valoración a los 3 meses para ver cómo estamos, qué efectos, pueden existir efectos indeseables, efectos que sean completamente en relación a que no vamos a sentirnos bien y podemos descontinuarlos o podemos mantenerlos a largo plazo. Y asimismo ir haciendo la vigilancia que debemos hacerlo al utilizarlos. Rodrigo, ¿cuáles son los hábitos que nos recomendarías para cuidar nuestro corazón? Sí, hay múltiples hábitos, Paul, que tenemos que tener en consideración y que en la actualidad son los más importantes. Uno es la alimentación, esa es la más importante. Tenemos que tener una dieta adecuada, balanceada, con con alto consumo de hortalizas, vegetales, proteínas, baja en carbohidratos y productos industrializados. Tenemos que hacer actividad física constante. Las diferentes sociedades científicas de cardiología nos sugieren que de los 7 días de la semana, por lo menos 5 hagamos de 30 a 45 minutos diarios. Preferiblemente que combinemos actividad realmente de levantamiento de peso con actividad de ejercicio físico, caminata, cardio, caminata, natación, alguna actividad deportiva. Adicionalmente a esto, dejar de fumar. Los hábitos tabáquicos realmente no son beneficiosos para la salud cardiovascular. Tener niveles de colesterol y triglicéridos dentro de parámetros normales. Hace poco hablábamos del estrés. Disminuir como tal el estrés es importante para gozar de una salud cardiovascular. Dormir 7 horas al día es importante para una salud cardiovascular. Un sueño reparador es importante. Esos son los hábitos que te pudiese comentar dentro de los principales para contar con una salud cardiovascular apropiada. Si tienes más preguntas, puedes dejarnos sus comentarios que te las responderemos. No te olvides de suscribirte en nuestro canal y queremos agradecer también al Hotel Zahir porque siempre nos está colaborando para poder continuar con nuestro programa.